En este nuevo vídeo inicio una serie en la que voy a criticar a los tres poderes tradicionales del Estado. Sobre el Estado es importante saber una cosa, y es que el Estado fue creado por la minoría gobernante para mantener un sistema abusivo, un sistema en el que una minoría se aprovecha de la mayoría y por tanto su origen es ilegítimo. Bien, además, eso en cuanto al origen. Además, ha sido creado hace varios siglos y es importante a la hora de analizar el Estado conocer lo que ha pasado después de crear el Estado. Bien, si preguntamos a cualquier persona, a más del 95% de la población, que nos digan hechos relevantes con trascendencia histórica sucedidos en el siglo XX, estoy seguro que ese más de un 95% de la población no acertaría, no diría ni siquiera dos hechos relevantes. Bien, yo voy a decir los cuatro que en mi opinión son los principales. El primero es que la humanidad ha sido capaz de crear tecnología capaz de destruir la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Bien, el segundo hecho histórico, y que está relacionado con esta serie de vídeos, ha sido que los gobiernos han creado organismos internacionales. Los han creado, el primero y más relevante es, sin lugar a dudas, Naciones Unidas, que se creó para protegerse, para que los gobernantes protegieran su negocio mafioso de injerencias de otros países. Por eso se habla de mantener la paz. En realidad lo que se mantiene son los negocios mafiosos de los gobernantes. Bien, son organismos, por tanto, intergubernamentales, es decir, creados por los gobiernos, por varios gobiernos de varios países. Bien, en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, me está molestando una mosca. Es importante de esos organismos internacionales, que también habría que destacar organismos regionales como la Unión Europea, que es el más destacable. Es importante saber que ellos han hecho leyes, normas, más que leyes, normas. Dentro de estas normas, y la mosca me sigue molestando, dentro de estas normas cabe destacar los derechos humanos. Sobre los derechos humanos es importante decir que probablemente, hay consenso de que es la mejor ley de todos los tiempos, consenso tanto entre los políticos como entre los juristas y entre la gente. Sin duda es una ley fantástica que la mayor parte de la gente apoyamos, pero tiene su parte negra, como es lógico, porque se hizo en una época, a mitad del siglo XX, en la cual había un sistema heredado, un sistema corrupto. Y en esta ley, desgraciadamente, adolece de dos cosas. Primero, falta el conocimiento científico que tenemos hoy en día sobre la persona y la sociedad desde esa fecha. Y segundo, hay que quitar toda referencia a apoyar este régimen mafioso. Y en ese sentido se puede decir que los derechos humanos es una ley corrupta. El tercer hecho significativo, y probablemente no, el más destructivo del siglo XX, ha sido la creación del macroestado. Un macroestado
que en el caso de Japón y Estados Unidos, ya lo he contado, han pasado del 40% del PIB, es decir, que nos quita más del 40% de lo que producimos para creando un macronegocio que ha corrompido toda la sociedad. Bien. Y además que ha hecho las sociedades más decadentes de la historia. Sociedades en las que, como dice un informe de la Unión Europea, por primera vez en la historia las actuales generaciones están viviendo peor que las de sus padres. Bueno, ellos dicen que es lo que percibimos los europeos. Esa es la realidad. Y además, si no lo evitamos, las siguientes vivirán peor y serán más esclavas aún de ese macroestado y otras minorías explotadoras. Bien. En la Unión Europea se ha pasado con la crisis, se ha pasado el 50% del PIB. Es decir, que vivimos para el Estado, nunca mejor dicho. Bien. Y el cuarto hecho significativo, que esto lo conocen menos aún del 5% de la población, es que se ha creado una nueva estructura histórica que es el sector social. Del sector social, cosas relevantes es, había 30.000 organizaciones no lucrativas del sector social consultivas en Naciones Unidas, eso en 2004. Pues bien, este año han crecido un 50%, ya son más de 47.500 según la información pública de Naciones Unidas. Otro hecho significativo, y por tanto son las que tienen sabiduría, porque son a las que consultan Naciones Unidas. Bien. Otro hecho significativo, pues que el sector social actual representa un porcentaje del PIB superior al que representaba el sector público hace un siglo. Y por tanto hablamos de una macroestructura. Lo que pasa es que a diferencia del sector público, que está centralizado, el sector social, y eso es una de las cosas buenas que tiene, es una estructura descentralizada. Se habla de que hay más de 4 millones de organizaciones no lucrativas. Bien. Entrando, o sea, ya he dicho los cuatro hechos significativos del siglo XX, que los voy a repasar. 1. La especie humana es capaz de destruir la vida en la Tierra. 2. Creación de organismos internacionales y derecho internacional. 3. Creación del macroestado, el que se ha convertido en el principal problema de la humanidad. Y 4. Creación o eclosión del sector social. Bien, entrando en lo que es el poder legislativo, que es el que se suele colocar en primer lugar, se habla de poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el que da forma a la sociedad. Generalmente la constitución de cualquier país, que dice que es la ley de leyes, la norma básica, etcétera, etcétera, da forma a la sociedad. Y desgraciadamente lo que hace es crear una macroestructura de poder, no de servicio, no confundirlo, de poder, a la que somete a toda la sociedad y que tiene precisamente esa estructura de estos 3 poderes tradicionales del Estado que se crearon cuando no existían las otras 3 hechos históricos que acabo de decir. Es decir, en cierto modo no había alternativa, cosa que hoy en día sí la hay. Bien. O sea, ya empezamos mal, porque la ley de leyes, y también lo he dicho, de los derechos humanos, derechos civiles, etcétera, etcétera, todas estas cosas, esta parafernalia jurídica que han creado los organismos internacionales, y la mosca me vuelve a atacar, o sea, crea una macroestructura centralizada que somete a toda la sociedad. Precisamente esta estructura social es inseparable del abuso de poder, es inseparable de la corrupción y por tanto es absolutamente decadente. Y este es precisamente el problema que tienen las sociedades, que tiene una estructura de poder decadente. Bien,
Si ya entramos en cómo se legisla, resulta que esas leyes, incluso incluyendo la Constitución, la hacen unos cientos de individuos. Bueno, esos cientos de individuos, a lo mejor hace unos siglos, cuando se crearon los primeros parlamentos, pues podría tener razón de ser. ¿Por qué? Pues porque había pocas leyes, y eso, bueno, pues a lo mejor unos cientos de individuos eran suficientes. Pero claro, en las actuales sociedades complejas, que solo unos cientos, que esté centralizado en unos pocos cientos de individuos la capacidad de legislar, es algo demencial. Solo gente ignorante, tarada o corrupta puede sostener que el poder legislativo es razonable. Pero es que además, como ya hemos visto en Naciones Unidas, hay alternativas. La alternativa clara es el sector social. El sector social debe legislar. Y debemos acabar con el poder legislativo y trasladárselo al sector social, que es donde está el conocimiento. En el sector público lo que hay es corrupción, sostenimiento de un sistema corrupto. En el sector social hay conocimiento de la problemática y conocimiento de la solución. El poder legislativo lo que hace siempre es lo mismo: mantener un sistema abusivo y legislar en contra incluso del derecho internacional al cual en teoría está sometido. Y por tanto es un poder absolutamente corrupto, que además es un negocio redondo para los legisladores, porque los legisladores viven mucho mejor que las 3/4 partes de la población, y por tanto es un privilegio. Y es un negocio mafioso, porque los legisladores venden sus leyes al mejor postor, como nos han enseñado muchas películas estadounidenses. Pero es que eso pasa en todos los países del mundo, y la prueba es que en todos los países del mundo hay sistemas abusivos que favorecen a una minoría y perjudican a la mayoría. Por tanto, hay que desmontar el poder legislativo y trasladarlo al sector social. Confío que mis reflexiones sirvan para tu reflexión, para que elimines parte de el indoctrinamiento, radicalización, deshumanización e idiotización al que todos hemos sido sometidos y que nos convierten en ignorantes y en enfermos de una sociedad enferma. Gracias por tu atención.